Iniciamos la siguiente exposición en esta edición de Recopilación Virtual 2021, donde pasamos la palabra al ingeniero tecnológico prevencionista Gabriel Silva para la presentación de su proyecto de investigación. Bueno, hola a todos. En este caso el proyecto se trata básicamente sobre lo que es la seguridad y salud en el sistema cooperativo. Es un análisis sobre sus fortalezas y algunas de sus debilidades, en lo que tiene que ver en ese contexto de lo que son los sistemas autogestionados. Primero que nada, vamos a arrancar de plano directamente sobre qué es el concepto de una cooperativa. Es una asociación autónoma de personas, o sea, es un colectivo que se une de manera autónoma, no está mandatado, ni está coaccionado a unirse. Es una unión absolutamente de forma voluntaria, que hacen las personas justamente para satisfacer una serie de necesidades que les son comunes a los integrantes del grupo. Y aquí es donde está el punto neurálgico. O sea, esto se hace a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. El concepto democrático es uno de los conceptos principales que entran en juego en este sistema. Para esto, por ejemplo, nos amparamos también en otro concepto, que también está reflejado en la normativa nacional, que es el de la ley 19.337 sobre el FONDES, donde también tiene una definición muy clara de lo que es una empresa autogestionada. Se entiende por la empresa autogestionada en donde la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas. O sea, que son los trabajadores quienes participan en lo que es la gestión de la empresa, en la parte de su capital. Esto genera una diferencia con los sistemas empresariales que conocemos o de los que a nivel conceptual llamamos capitalistas. Para esto, por ejemplo, nos vamos a parar en algunos de los conceptos que plantea Guerra, un investigador uruguayo, que establece, por ejemplo, algunas de las características de lo que es la empresa capitalista. En la empresa capitalista, la relación capital-trabajo está separada. Hay una parte que controla, que es la que tiene el capital, y la otra parte es aportada por otras personas, o sea, el trabajo. En esta división se genera obviamente una economía en donde hay un mercado y donde lo que se ofrece es el trabajo. Por un lado, quienes ofrecen su fuerza de trabajo para la parte de producción, y por otro lado, quienes ofrecen su capacidad de gestión o trabajo intelectual, en este caso, para la parte de organización. Pero estas figuras no son las propietarias, sino que son contratados. O sea, tenemos una diferencia en este aspecto. Como dijimos anteriormente, en el concepto anterior, volvemos. La propiedad y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lado tenemos socios trabajadores y del otro lado lo que tenemos son empleados y empleadores. Siguiendo en esta misma línea, ahí repasamos algunos de los aspectos, o sea, hay quienes controlan una parte, hay quienes venden su fuerza de trabajo y quienes están destinados a gestionar esos emprendimientos, pero son figuras contratadas. En esta tabla, por ejemplo, tenemos un poco las diferencias entre lo que es un sistema de empresa de capital y una empresa cooperativa. Y es aquí justamente donde comienzan a darse los aspectos diferenciales para lo que es el sistema o la forma de gestión de la seguridad laboral. Ya que el factor principal acá es justamente la visión de colectivo, donde todos son parte. La gestión política en una empresa tradicional, en una empresa de capital, está dada por la capacidad o la cantidad de capital aportado. En el caso de una cooperativa es
está establecido por norma, ya en lo que es la ley de gestión del sistema cooperativo, es un socio y un voto. O sea que todos tienen capacidad de aportar, de votar, de decidir. ¿Tá? Siguiendo en esta misma línea, por ejemplo, lo que tiene que ver con investigaciones que hemos encontrado o que pudimos encontrar durante la elaboración del proyecto, nos encontramos con Valeria Rizzo, que es una psicóloga uruguaya, que en su trabajo de grado hizo una investigación sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en una cooperativa, una empresa metalúrgica autogestionada, acá en Uruguay, y por otro a Balbi, que es argentino, que también presentó un trabajo en la Argentina en lo que es una empresa que podemos asimilarla o hacerla parecida a lo que es en vidrio acá en Uruguay, ¿no? Una empresa de vidrio en Argentina que es autogestionada. Y bueno, Balbi hace también un análisis de los riesgos laborales en esa empresa. También es psicólogo, y bueno, presentó este trabajo en un libro sobre un bicentenario en Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tenemos acá en los antecedentes? ¿Qué nos plantea, por ejemplo, Rizzo? Ella, en su investigación, plantea un aspecto muy particular que tiene que ver con lo que yo les decía hoy temprano. Son los trabajadores quienes deciden la forma de trabajar. ¿Tá? Ellos controlan su forma de trabajar. ¿Tá? O sea, que el grupo de trabajadores elige la manera en la que decide, cómo organiza su trabajo. La organización ya no pasa por alguien que impone un modo de trabajar, ya no pasa por una persona que tenga la capacidad de decisión absoluta, sino que el colectivo, el grupo de trabajadores puede organizarse a sí mismo su sistema de trabajo, su modo de trabajo. Al mismo tiempo, Balbi plantea otra cara, la otra cara de este tema, que tiene que ver con que justamente los aspectos de producción son los que se deciden en asamblea, son los que se deciden en colectivo. ¿Ah? La organización de trabajo, cuando está vinculada a la parte productiva, sí aparece esa decisión a nivel colectivo, pero justamente la parte de la seguridad laboral cae en una serie de decisiones individuales. Él plantea es probable, ¿tá? Lo dice, es probable, ¿tá? No lo afirma, sino que lo deja como una ventana abierta, ¿tá? Que la seguridad haya quedado asociada a las logias de interés empresarial, ¿tá? A la parte de esa visión diferente, la otra cara, ¿tá? El otro modo de gestión de la seguridad laboral, ¿tá? Es el modo empresarial tradicional, como lo plantea él. Que también son cosas que se marcan, y eso lo encontramos durante la investigación. En nuestra investigación, básicamente, nos dedicamos a enfocarnos en lo que es buscar los aspectos positivos y negativos que ocurren en este modo de gestión. ¿Tá? Algunos objetivos más específicos que tienen que ver con cómo se gestiona puntualmente, quiénes son los que llevan adelante las gestiones, los aspectos de formación, ¿tá? De capacitación, por dónde pasan, ¿tá? Cómo se asumen las directrices, las pautas de seguridad, si se respetan o qué ocurre con lo que se enseña, ¿tá? Y cómo se relacionan las normativas y los controles, ¿tá? Quiénes controlan a quién en lo que tienen que ver con estos temas, ¿tá? Y también cómo se manejan el tema de un poco los costos, ¿tá? O las decisiones económicas en materia de seguridad y salud. El objeto de estudio, nosotros tomamos puntual, es una cooperativa social del departamento de Canelones que realiza recolección de residuos
domiciliarios, erradicación de basurales y mantenimiento de áreas verdes. Es una cooperativa social. Vale aclarar lo que es la particularidad de las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales surgen por allá por el 2005, si bien ya a posterior la ley del sistema cooperativo las integra, la ley de cooperativismo surgió después, pero esta serie de cooperativas, las cooperativas sociales, surgen como producto de las políticas de recuperación social y económica, pro- producto de lo que fue la crisis, llamada crisis del 2002, en aquel momento que la vulnerabilidad social fue muy alta en nuestro país. Entonces, surgieron una serie de soluciones y medidas que con el tiempo, por allá ya le digo, ya alcanzando ya el 2005 en adelante, surgen lo que son las cooperativas sociales, que lo que significa la cooperativa social es que es un núcleo de personas en situación de vulnerabilidad social, en situaciones de pobreza o de indigencia, o que no tiene posibilidades de acceder a trabajos formales por múltiples causas, los cuales se juntan, se organizan entre ellas y presentan un proyecto ante el MIDES. Entonces, el MIDES lo que hace es verificar un poco el proyecto, analizar el proyecto, darles una mano, y salen adelante con ese proyecto de las cooperativas sociales. Tienen una serie de beneficios tributarios y por otro lado tienen como un gran cliente, un gran socio que es el propio Estado. O sea, estas cooperativas, básicamente, en su mayoría abrumadora, casi el 99%, lo que se dedican es a tener contratos con el Estado. O sea, con diferentes entes estatales, empresas estatales, gobiernos municipales, gobiernos locales. O sea, en general es el Estado quien contrata a las cooperativas sociales, lo cual les da un carácter un poco diferente a las cooperativas de trabajo más tradicionales. Cuando hablamos de cooperativas de trabajo más tradicionales, son aquellas que no tienen ninguna relación con el Estado en lo que tiene que ver sus aspectos de gestión. Pongamos, por ejemplo, las cooperativas de transporte. Las cooperativas de transporte son cooperativas de transporte. O sea, dependen del mercado de las personas que se trasladan de un lugar a otro. En este caso, las cooperativas sociales dependen mucho de que el Estado las contrate. No es un tema que vayamos a tratar ahora, nomás para darle un marco de referencia a nuestro objeto de estudio. Bueno, lo que tiene que ver con los aspectos de gestión. A veces nos pasa por la cabeza de la cooperativa, también es la que dirige la línea de producción. Esto nos dice uno de los entrevistados a nivel general. Tiene que ver con quien fuera en el momento de la investigación el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. ¿Qué no quiere decir esto? Él está planteando de que quienes trabajan, quienes producen, al mismo tiempo muchas veces son los líderes políticos de las cooperativas. Eso nos lleva a que dos visiones. Una es quienes están adentro, conocen básicamente cómo son los procesos y al mismo tiempo la dirigen. O sea, no solo conoce procesos, sino además conoce lo que son los pormenores de los aspectos de dirección de la empresa. Pero esa preocupación por la producción muchas veces nos lleva a lo que veíamos anteriormente que planteaba Balbi, de que la producción pasa a veces por los aspectos más colectivos, más de discusión colectiva, y la seguridad puede caer o tiene la probabilidad de caer más en la decisión individual. Sin embargo, en el caso puntual de esta cooperativa que tomamos como caso de estudio, los trabajadores reconocen que tiene una comisión de seguridad y salud, y reconocen que es importante que esté, y saben que tiene su rol. O sea, si bien puede haber esa idea del aspecto individual de la decisión,
o de los aspectos de la seguridad laboral, sí se sabe que hay organismos que pueden dar una mano en los aspectos de gestión. O sea, los cooperativistas no son tan cerrados a no ver que hay una comisión o que hay un grupo de compañeros, de socios trabajadores, igual que ellos que se están dedicando a prestar atención a los temas de seguridad y salud, o están tratando de llevar adelante estas gestiones. Por otro lado, lo que tiene que ver con la parte de formación, y hablamos de la CEFIC. La CEFIC es la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, que está establecido por ley. La ley del sistema cooperativo establece que esta comisión tiene que existir. Las prácticas, los usos y las costumbres que nosotros tenemos en el trabajo tienen que ver con la aplicación de conductas y formas de trabajo que devienen. Esto nos decía el entrevistado. ¿Qué quiere decir? Que hay conductas y formas de trabajo que vienen de nuestros modos de trabajar anterior. O sea, cuando nadie está totalmente metido en un sistema cooperativo. Nuestro modo de vivir, nuestras relaciones sociales nos llevan a que estamos inmersos en un mundo donde las relaciones están divididas entre capital y trabajo. Y de repente hay una parte de nuestra forma de vida, en este caso la del trabajo, en donde tenemos esa posibilidad de compartir decisiones, decisiones y responsabilidades, como sea en el sistema cooperativo. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros antes de ser cooperativistas éramos empleados, o eran mandos medios, pero eran contratados. ¿Y qué ocurre? A veces hay formas de trabajar, matriz de aprendizaje que viene de ese otro lado. Y son estructuras que hay que quebrar, son estructuras que hay que cambiar, porque justamente volvemos a aquello que planteaba Balbi, ¿no? De que la seguridad laboral parecía como quedar de costado. Entonces, el tema, al ser uno el que tiene la posibilidad de decidir, también tiene la posibilidad de generar un cambio. En el caso de esta cooperativa, en el caso puntual de la cooperativa de Canelones, hay una comisión de educación y fomento de integración cooperativa, quien es que organiza las actividades de educación e información. Sin embargo, tienen algunas visiones críticas. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran con que no siempre el resultado de la capacitación es efectivo, con que no plantean algo así como que no siempre se llega a alcanzar un óptimo en lo que tiene que ver con los resultados de la capacitación. De todas maneras, es algo que se mantiene y se sostiene. O sea, hay un organismo dentro del sistema cooperativo que está destinado específicamente a la educación. Y justamente tiene ese desafío permanente de romper estructuras anteriores y cambiar a este sistema, a este modo. Avancemos. Cumpliendo el cumplimiento del área de trabajo. Acá nos encontramos con dos visiones muy particulares. Una es un cuestionamiento hacia la parte contratante. Como yo les decía hoy, las cooperativas sociales básicamente lo que hacen es ofertar servicios. Entonces son empresas tercerizadas en su naturaleza. Es más, la finalidad que tienen de por sí es la de vender servicios, por lo tanto, son empresas tercerizadas. Eso lleva a que quedan sujetas a las condiciones que le establece la parte contratante. La parte contratante es quienes establecen condiciones y no siempre son favorables, en lo que tiene que ver con materia de seguridad y salud en el trabajo, me refiero. Estos aspectos, los trabajadores, los socios trabajadores de las cooperativas suelen sentirlo, y así lo planteaba este entrevistado. En el caso puntual, por ejemplo, ahí ya la crítica pasa más hacia la interna, un poco vinculado a lo que veíamos anteriormente, con esa parte de información. Que lo que plantea es, ha pasado en pila de cooperativas que somos socios y dueños de la cooperativa cuando nosotros queremos y cuando no es el consejo. ¿Qué plantea el entrevistado? Lo que está planteando es que de repente se ve como una relación dicotómica,
en donde de repente a veces las personas, cuando demandan mejoras o demandan cosas, asumen más ese rol de ser socio, más ese rol de ser parte de la cooperativa, y hay ocasiones en las cuales a veces hay cambios a los cuales ellos no están de acuerdo o no son afines, entonces la responsabilidad se la trasladan, como quien dice, al consejo directivo, ¿no? Cuando en realidad el consejo directivo es un consejo directivo que se electo en una asamblea cada un tiempo específico, ¿no? Y depende del estatuto, depende de cómo esté organizada la cooperativa, los consejos pueden reiterar gobierno durante determinados periodos o no. Entonces, también están esos aspectos, ¿no? Esas dicotomías, esos juegos entre el asumo mi responsabilidad como parte del proyecto cuando me es favorable y cuando no me es favorable me desentiendo. Y esos son aspectos que también se ven en lo que tiene que ver con los cumplimientos, que muchas veces esos cumplimientos con el sistema de trabajo tienen que ver con formas, con cambios en los modos. Y el no compartir o no aceptar a veces las decisiones de la mayoría del colectivo o a veces de quienes los representan, que es el consejo, bueno, se generan estas cuestiones. Y sin dejar de lado lo que nos planteaba el entrevistado anterior, en donde muchas veces las condiciones no se cumplen, no es por voluntad o decisión del colectivo, sino porque su cliente no le proporciona las condiciones necesarias y muchas veces los contratos no establecen pautas de mejora. Entonces ahí son como dificultades a las cuales hay que superar desde diferente lugar. El tema de los controles. ¿Quién controla a quién? Bueno, acá nuevamente nos encontramos con las dos visiones, una visión muy general que nos ayuda un poco a entender y la visión más particular. Como dijimos, tienen mucho contrato con el Estado las cooperativas sociales, entonces no siempre ocurre que los controles sean satisfactorios a la vista de las cooperativas. No sienten que haya un cumplimiento por parte de las inspecciones del Estado. Un poco es lo que pretenden expresar. Sin entrar en detalle, vamos a la otra parte, la parte más particular de lo que tiene que ver con la cooperativa. Acá, como yo les decía, estas cooperativas tienen contrato con el Estado, por lo tanto, cuando habla de los camiones, en este caso, dice, nosotros salimos con camiones que no están en buenas condiciones, los camiones no son propios, los camiones están en comodato porque son propiedad de la Intendencia. Entonces la cooperativa hace usufructo a los camiones. Y cuando los camiones no están en buenas condiciones, ellos plantean que nadie les viene a decir, los camiones están en mal estado, no salgan. O sea, lo que tratan ellos es de que ellos mismos gestionan las reparaciones de esos camiones. Ellos mismos los llevan a los talleres, o tratan de hacer la mecánica ligera para repararlos. Nadie viene por parte del contratante, nadie viene por parte de su cliente a controlar que ellos estén saliendo en buenas condiciones. Eso queda muy a la interna de la propia cooperativa. Y ellos, en la medida de sus conocimientos y de lo que asumen como relevante, tratan de tomar las medidas correspondientes. En este caso, como ellos lo mismo lo planteaban, bueno, tratan de que los camiones vayan lo más pronto posible a los talleres de reparación. Lo que tiene que ver con la parte de los gastos. Bueno, el tema de los costos es algo bastante particular, porque muchas veces, si bien sabemos que, los técnicos quienes nos dedicamos a la parte de seguridad laboral, sabemos que no todos son costos, a veces hay cosas que tienen que ver con gestión, pero es común que nos encontremos con que las mejoras requieren de recursos económicos. Las mejoras, adecuaciones requieren de recursos económicos. Dar cumplimiento a determinadas pautas normativas o con propias condiciones de seguridad y salud
requieren inversión económica. Y en este caso, como lo plantean desde esta visión más general, más abierta, lo que nos encontramos que es bastante difícil a veces renegociar, que hay que volver a negociar cumplimientos por encima de los contratos ya establecidos, lo cual es como un poco la tarea que ha asumido la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Sin embargo, si vamos más a la parte más puntual, más específica, o sea, lo que es la cooperativa sobre la que hicimos la investigación, lo que hablan es de cómo la inversión fue creciendo junto con la cooperativa. O sea, los inicios de la cooperativa, la gente prácticamente, las herramientas de la gente fueron prácticamente las manos, así como lo plantean. O sea, en la medida que va creciendo la cooperativa, que se va desarrollando económicamente, se van generando las mejoras. Entonces, esto depende mucho, las mejoras dependen mucho de cómo la cooperativa se gestiona a sí misma en toda su globalidad. Incluso cómo va creciendo, de cómo la cooperativa va avanzando. O sea, la propia gestión de todo el sistema, de todo el proyecto de trabajo, depende de las mejoras de las condiciones de trabajo. No queda algo dividido o separado o fragmentado, sino que es un aspecto global que está dentro del propio proyecto de cooperativa de trabajo. O sea, en la medida que la cooperativa avanza, se desarrolla, esas condiciones van a mejorar. Y las mejoras aparecen, realmente aparecen. Acá lo planteaba como que, bueno, que se le iban dando pautas y ellos iban mejorando en la medida que podían, pero no están disociados el desarrollo de la cooperativa con las mejoras, lo cual es algo que también tenemos que visualizar al momento que nos encontramos con una cooperativa. Y no es nada menor al momento de pretender plantear pautas de mejora. ¿Desde dónde hacemos los planteos de las pautas de mejora? Vamos un poco a las conclusiones. El modelo de gestión para la prevención de riesgos laborales tiene que tener una mirada más abierta. Hay que tratar de entender cómo es que funciona este sistema, porque es un sistema muy complejo. Complejo no por cantidad de cosas que tiene, sino por cantidad de visiones, en el sentido de que cada socio trabajador tiene una parte y capacidad y poder de opinión y de plantear cosas. Y hacer acuerdo muchas veces en esas visiones tienen que ver con los cambios. Por eso es cuando atendemos a este tipo de proyectos, tenemos que hacerlo con esa visión, con esa visión de que van a haber muchas personas viendo lo mismo y desde diferente lado. Los orígenes laborales son muy diversos, por lo tanto, hay todo un desafío para lo que tiene que ver con la capacitación. No todo el mundo tiene el mismo origen social, económico, de educación, lo cual no es menor al momento de enfrentar estos cambios. Y ya cuando estamos hablando de que también que no solamente son cambios que tienen que ver con el trabajar seguro, sino cambios en lo que tienen que ver con la organización del sistema de trabajo de cada uno de los socios trabajadores. Después, lo que tenemos que ver, lo que son los cambios en el concepto de la prevención. No se identifican muchas veces los cambios en lo que son las mejoras. Creo que es algo relevante a destacar. Muchas veces los trabajadores, los socios trabajadores, no se dan cuenta que mejoras pueden, como puede ser a veces la entrega de la ropa o tener la ropa limpia, son cosas que a veces no lo visualizan fácil. En este caso, en esta cooperativa, una pequeña anécdota para agregar, esta cooperativa se dedica a la recolección de residuos en Canelones, como lo dije anteriormente. Ellos tienen un lavadero de ropa para dar cumplimiento a lo que establece el decreto 406 del 88 sobre que aquellas personas que trabajan en contacto con contaminantes,
la ropa de trabajo, la higiene, el lavado de la ropa de trabajo está a cargo del empleador. En este caso, claro, uno dice, bueno, ¿quién es el empleador? Si son una cooperativa. Bueno, el Consejo Directivo asumió la responsabilidad de construir un lavadero dentro de la cooperativa y los trabajadores todos los días se cambian y tienen ropa limpia para trabajar. Y eso ellos a veces no lo visualizan como un aspecto que tenga que ver con la mejora de la prevención. Y es algo que a veces está bueno ayudar a que en la cooperativa se vean que las mejoras y los avances que tienen están vinculados con la seguridad de salud, cuando corresponde. Por otro lado, tenemos que lo que es la ley sobre el sistema cooperativo, la 18.407, establece una comisión fiscal, algo que no está establecido en otro tipo de institución, las cooperativas sí. Entonces, la comisión fiscal, junto con la Comisión de Seguridad y Salud, tienen la capacidad de conjugarse a sí mismos como una herramienta que no solamente controlan lo que es la parte del cumplimiento por parte de los socios trabajadores, también en las acciones de aquellos que dirigen o administran, en este caso, por ejemplo, el Consejo Directivo. Es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, gestionar la gestión de la seguridad y salud dentro de una cooperativa también tiene que ver con relacionarse con las otras comisiones, como anteriormente hablamos, la comisión de fomento. Y en este caso traemos lo que es la comisión fiscal. Lo que tiene que ver con los temas económicos en particular, se debe tener presente el carácter colectivo del Consejo Directivo. El Consejo Directivo, que es quienes administran, no está ahí porque sí, está ahí porque fue puesto, democráticamente votado. Es el colectivo quien elige la administración de su emprendimiento. O sea, hay una responsabilidad por parte del trabajador socio, por menor que sea su rol, siempre tiene una responsabilidad en lo que tiene que ver con las decisiones que se llevan adelante dentro de la cooperativa. De la misma manera que estas decisiones económicas, no solo tomadas por el Consejo Directivo, sino también las consecuencias de las acciones de los socios trabajadores. Las consecuencias de esas acciones que tengan un carácter económico repercuten en todo el proyecto. Por eso son aspectos que hay que considerar cuando se habla de esa visión democrática, ese control democrático que tiene el sistema cooperativo. Algunas propuestas. Una mirada amplia sobre lo que tiene que ver con la Comisión de Seguridad y Salud. ¿Por qué? Porque es un fortalecimiento para el desarrollo de las prácticas preventivas, tiene que ser ampliada. ¿A qué nos referimos con ampliada? A que la visión no pasa exclusivamente por la parte de producción, por la parte laboral, sino que hay otros aspectos que van más allá del aspecto netamente productivo, que tienen que ver con el proyecto y afectan a sus trabajadores socios. No se olviden de la imagen, del planteo, ¿no? El trabajador socio, o sea, es parte del proyecto. No es un empleado al cual si se enferma, se contrata una empresa o se hace un llamado a recursos humanos y se cubre el puesto. En el caso de un trabajador socio, es parte del proyecto. Un trabajador socio es alguien que hizo todo un proceso para ingresar en el sistema cooperativo. Entonces, el hecho de pretender de que hagan cambios en su forma de trabajo, en su forma de producción, no solo refiere a cuidar el emprendimiento, el proyecto, la parte productiva, o la parte de la salud del trabajador como trabajador, sino la parte de salud y seguridad de la persona como tal, en sí la persona. ¿Por qué? Porque esa persona no es un empleado, es una parte del proyecto, es un socio. Además de trabajador, es socio. Por eso esta visión ampliada de la parte de la seguridad laboral. Las demandas de formación es importante que sean construidas desde el colectivo, y encaminadas en coordinación con la Comisión de Seguridad y Salud.
¿Por qué? Porque ya existe esa comisión. Esa comisión está establecida en la normativa de gestión del sistema cooperativo. Entonces, es importante que cuando se decidan las actividades de formación y capacitación, tengan una coordinación con esta comisión, ¿tá? Porque justamente quien tiene esa potestad. Entonces, es importante tener en cuenta esa herramienta, ¿tá? Bueno, un poco lo que le decía Soy de lo que tiene que ver con la comisión fiscal, ¿tá? Y su coordinación, ¿tá? Justamente por la importancia de generar los cambios, que la comisión fiscal muchas veces tiene de por sí, está establecido también la norma, la comisión fiscal tiene la potestad de controlar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. Entonces, es quien tiene esa capacidad de control interno, ¿no? Para hacer no solo los trabajadores, al consejo directivo y también ayudar al consejo directivo a dar cumplimiento a las normas. Muchas veces se está esperando que sea yo qué sé, el prevencionista o que venga algún abogado a dar las pautas legales o las pautas de cumplimiento. Pero bueno, creo que trabajando en coordinación con la Comisión Fiscal, se puede llevar adelante no solamente ver cuáles son las normas a cumplir, sino las pautas para generar esos cumplimientos, ¿no? Bueno, y por último, la parte más individual, más particular, el compromiso del socio trabajador con la institución, con el proyecto. No necesariamente tiene que pasar solamente por satisfacer demandas, ¿tá? Es importante el aporte de las alternativas, buscar la participación. El socio trabajador es necesario que participe no solo desde el demandar, sino también desde el aportar, ¿tá? Que es un desafío diario en nuestro conjunto, en la sociedad en sí. Y los movimientos sociales muchas veces tienen esa particularidad, pero en este caso, ¿tá? Estamos hablando de emprendimientos productivos que requieren necesariamente, ya desde su concepto, de su concepción, de la participación colectiva, esa participación no solo en la demanda, sino en el aporte, la parte constructiva. Y son justamente estos aportes los que nos pueden llevar a mejorar, ¿tá? A mejorar las condiciones de trabajo. Y no solo mejorar las condiciones, sino también a evitar esa visión de la imposición. De que acá se hace porque lo dice fulano que es el dueño, o lo dice fulano porque es el encargado, sino que el aporte, la construcción del sistema, de los sistemas de trabajo, desde el propio colectivo de personas, desde los propios trabajadores, socios trabajadores, lo que genera es que la facilidad de los cambios, ¿tá? Que no, la resistencia al cambio es menor. Bueno, y hasta aquí un poco la presentación de lo que fue esta investigación. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, está la investigación a disposición de quien la desee. Muchas gracias. Agradecemos la participación del autor ingeniero tecnológico prevencionista, Gabriel Silva, y damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias.